Reporte 100. Está con nosotros Francisco Rivas, director general del Observatorio Nacional Ciudadano de Seguridad, a quien le agradezco que nos tome una llamada de teléfono. Francisco, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Qué tal, Juan Carlos? Buenos días para ti, buenos días para tu auditorio. Sí, estas cifras, ¿cómo las califica, Francisco? Pues mira, calificarlas pues es difícil en el sentido de que los números no mienten. Lo que nos exhiben es un fracaso en la estrategia de seguridad, porque por más que nos digan que hay reducciones en algunos municipios, la verdad es que el deterioro en materia de violencia del país no se limita nada más a ciertos municipios. De hecho, nosotros criticamos la definición de los 50 municipios, primero porque no es una política nueva, que no fue exitosa. Hay que recordar que con esa política arrancó el gobierno de Peña, que esa política la trataron, de 50 municipios pasaron a 125, luego a 150, luego lo redujeron. Pero el punto es que no demostró ser suficientemente exitosa, porque la lógica de operación de una delincuencia no es delimitarse un municipio y no salirse de ese municipio, se mueven en el territorio. Entonces es un análisis muy limitado considerar que cierta intervención en cierto municipio logra reducir delitos. Segundo, porque tampoco hay evidencia, o sea, no nos demostraron algo diferente que iban a hacer en esos municipios respecto a lo que han venido haciendo. Si tú pones a las fuerzas federales en un municipio, no por ponerlas resuelves un problema, necesitas hacer algo diferente y no se ha hecho absolutamente nada diferente. Entonces tampoco podrías decir que las reducciones son efecto de una decisión de esta administración. Por último, y ese es un aspecto muy relevante, es que aún si quisiéramos decir que hay una reducción, está por demostrarse, insisto, que la haya verdaderamente, uno de los aspectos que debemos recalcar es que pues estamos en una reducción marginal de la violencia cuando en el país seguimos teniendo un desastre en esta materia. Simple y sencillamente, si pensamos, si comparamos los primeros 9 meses de este año contra los primeros 9 meses desde que tenemos registro, este año se está presentando como el tercero más violento de la historia de nuestro país. De la misma manera, si volteamos a ver las extorsiones, el segundo año con más extorsiones en la historia, es el tercer año con más trata de personas, es el año con más feminicidios, es el año con más violencia familiar, es el año con más violaciones, es el año con más narcomenudeo. Entonces, pues resulta muy difícil considerar esto un éxito. Yo creo que habría que hacer un análisis mucho más profundo de qué es lo que no está jalando en cuanto a la supuesta estrategia, y a partir de ahí tomar mejores decisiones, en vez de estar celebrando resultados que los números no avalan. Sí, Francisco Rivas, en ese contexto, ¿cómo observa Sonora, la organización que usted dirige, la situación de seguridad de Sonora? Ayer, antier, el INEGI presentó su encuesta de percepción de inseguridad y resulta que en Sonora nada más analizan 3 ciudades, encuestan 3 ciudades, Nogales, Hermosillo y recientemente Cajeme. Pero bueno, en esta encuesta del INEGI, Cajeme sale en segundo lugar nacional en percepción de inseguridad. ¿Cómo observa usted Sonora, Francisco? Pues, a ver, Sonora es un caso difícil porque es una de las entidades que en algún momento fue probablemente la única entidad que se mantuviese en niveles aceptables de seguridad respecto al resto de los estados del norte. No obstante, a partir de mediados del sexenio pasado del sexenio de la gobernadora Pavlovich, vimos una descomposición muy importante, y eso se debe a que Sonora es también un estado en donde poco se hizo, poco se invirtió para construir verdaderas instituciones de seguridad y justicia. Además, pues uno de los problemas de dejar operar a la delincuencia, y por eso que la supuesta estrategia de abrazos y no balazos no funciona, porque los delincuentes no siguen una lógica y no respetan pactos. Históricamente Sonora era considerada la carretera de salida de la droga, y por lo tanto había como una especie de pacto entre ellos en donde no operaban, no ejecutaban violencia en la entidad, o era muy relativa la violencia que ejecutaban. Eso ya no existe desde hace tiempo y la entidad se volvió cada vez más violenta.
en un contexto, insisto, en donde pues había deficiencias importantes en la Fiscalía, había deficiencias importantes en las Secretarías de Seguridad. Obviamente eso se vuelve un terreno fértil para que empiecen a crecer los delitos. Yo lamento mucho el caso de una entidad tan productiva como Sonora, una entidad donde se construye información, científicos, una entidad donde la gente es trabajadora, que hoy se vivan niveles importantes de violencia que no están limitados a Cajeme. Hay varios brotes de violencia que tiene la entidad y yo creo que el pronóstico es bastante negativo, particularmente si consideramos que pues lamentablemente la elección de gobernador pues les llevó a elegir a un gobernador que de seguridad pues no sabe nada, a pesar de haber ocupado el cargo de secretario de Seguridad y Protección Ciudadana. Sí, en el caso de Sonora, el gobernador Alfonso Durazo nombró a la expresidenta municipal de Hermosillo, María Dolores del Río, con experiencia legislativa, con experiencia, fue titular del Instituto Nacional de Educación para los Adultos, el INEA, en el sexenio de Felipe Calderón, fue también diputada federal por el Partido Acción Nacional, y recientemente, bueno, fundó y potenció Movimiento Ciudadano en Sonora. Después se fue a la campaña con Morena. El perfil de María Dolores del Río no es necesariamente de seguridad, sino es un perfil político, comunica bien, fue una alcaldesa con un desempeño, digamos que bueno, pero de seguridad aparentemente no sabe nada, Francisco. ¿Usted qué opina de este nombramiento? No puedo expresarme abiertamente sobre un caso que conozco poco. Sí. Lo que sí puedo decir es esto, no me sorprende. Lo que me está indicando pues es un nombramiento político, como fue en su momento el de Durazo. Durazo es una persona que comunica, es una persona que tenía experiencia en otros ámbitos, porque de seguridad no sabía nada. Y eso era muy evidente todas las veces que teníamos reuniones específicas en temas de sobresimplificación, confusión de datos, desentendimiento de cómo opera el aparato de seguridad. Entonces, pues no me sorprende que hoy se nombre a un personaje político, porque entonces hay un mensaje muy claro que la seguridad se quiere manejar a partir de los mensajes políticos y no a partir de lo técnico. Sí, y en Hermosillo nombran un integrante del Observatorio Nacional Ciudadano de Seguridad como responsable de la Policía Municipal de Hermosillo. El nuevo comisario de la Policía Municipal de Hermosillo es Manuel Emilio Hoyos, quien justamente era el titular, el director del Observatorio Sonora de Seguridad, pertenece a la organización que usted preside, Francisco Rivas. Ahí en ese nombramiento se vale irse de la sociedad civil a dirigir seguridad pública. ¿Es lo mismo ser borracho que cantinero? A ver, yo personalmente no estaba informado del nombramiento de Emilio. Cuando Emilio nos comunicó que salía del observatorio, lo hizo más por un tema o por lo menos la referencia que nos dio fue una referencia personal. Sí. Manuel Emilio Hoyos había trabajado en el área de seguridad, no es que venía nada más de la seguridad civil o de la sociedad civil, perdón. Él tenía experiencia específica en el área de procuración de justicia. Personalmente, pues yo cuando dejó el observatorio lo lamenté mucho, porque su desempeño como director del observatorio fue muy bueno. Es una persona muy arrojada en los temas. Yo creo que su desempeño al final hablará por él. No es un neófito, conoce el tema de seguridad, es una persona que sabe de qué está hablando. Insisto, tiene experiencia incluso familiar, que también pues eso a veces ayuda, pero pues ahora sí que los resultados los construirá él con el tiempo y con los años veremos. Lo que sí me parece en términos positivos es que sí es una persona a la cual la seguridad le importa, que se informa, estudia, no se improvisa, y eso me parece positivo. Pero de nuevo, pues el voto ese de confianza se lo deben dar los habitantes de la capital, las personas que viven en Hermosillo y que eventualmente evaluarán su desempeño, y si no es bueno, pues deberán exigir, como en todos los casos, que se remueva y se contrate a alguien con más experiencia. Yo de antemano creo que su nombramiento puede ser positivo. Él ya no tiene lazos con el observatorio local. No podemos tener en el observatorio, una de las características es que nosotros no recibimos un peso
público y tampoco avalamos que las personas que estén dentro de los observatorios tengan alguna afiliación política. Entonces, si él tomó la decisión de salirse y nos parece positiva. Yo no sabía que se iba al municipio de Hermosillo. Celebro que él quiera seguir su carrera dentro del tema de seguridad y espero que haga un buen desempeño, y si no, pues igual como a todas las autoridades le exigiremos que haga bien su trabajo. Muy bien. Francisco Rivas, director general del Observatorio Nacional Ciudadano de Seguridad, gracias por tomar esta llamada, estamos en contacto. Hasta pronto. Es el director general del Observatorio Nacional Ciudadano de Seguridad. No sabía que Manuel Emilio Hoyos, de esta organización que dirige Francisco Rivas, salió para asumir la titularidad de la Comisaría de Seguridad Pública en Hermosillo. Reporte 100.